De hecho que esto habíamos encontrado, por ejemplo, el de normalidad y eso. Ok, hoy vamos a hablar sobre la estequiometría de las reacciones químicas. ¿Sí? Una reacción química, yo les había mostrado a ustedes, siempre en las combinaciones químicas, yo siempre ponía la reacción que ocurre antes de la unión entre esos, ¿cómo decirle eso? Esos átomos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes justamente se puedan familiarizar ahora al momento de hacer las reacciones químicas, que es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, la estequiometría es más que nada una rama, ¿verdad?, de la química que se encarga de estudiar las relaciones que existen entre reactivos para formar productos. ¿Qué son los reactivos? ¿Qué son los productos? Por eso que puse acá este ejemplo, o sea, en forma genérica. Tengo A más B y me da como resultado C más D. A más B vendría a ser para mí mis reactivos. Y el resultado, lo que me da como resultado de esa unión, es lo que vendría a ser mi producto o mis productos, dependiendo de cómo sea mi reacción. ¿Está? Por ejemplo, en combinaciones químicas, ya sea ternarias o cuaternarias, normalmente mis productos eran dos, ¿verdad? Donde siempre se desplazaba agua, ¿verdad? O sea, se formaba una sal y desplazaba agua, por ejemplo. Se formaba una sal básica o ácida, se formaba entonces, o sea, se despejaba o desglosaba agua. Entonces, eso siempre el resultado de mi reacción, el resultado de unir átomo con átomo, me da un producto. Esto, por ejemplo, en soluciones, uno podría decir, esto vendría a ser el soluto y esto vendría a ser mi solvente, ¿verdad? Para que me dé, ¿qué es lo que me da? Mi solución, ¿verdad? Si es que esto hablamos en forma de soluciones, ¿verdad? Pero no estamos hablando de soluciones, sino que directamente en forma general, ¿verdad? Pero para que tengan en cuenta. Entonces, ejemplo, tengo carbono más oxígeno. ¿Qué creen ustedes que se me va a formar la unión de carbono? ¿Carbono es un metal o no metal? No metal. Más oxígeno, ¿qué se me forma? No metal o oxígeno. Anhídrido. ¿Sí? Me forma un anhídrido. Y solamente me forma un producto, ¿verdad? ¿Sí? En donde, por ejemplo, el oxígeno sabemos que tiene valencia 2, el carbono tiene valencia 4, ¿verdad? ¿Sí? Se intercambia la valencia, ven acá el 4, el 2 se simplifican y al final lo que va a quedar es CO2, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, mi producto final es lo que yo conozco como anhídrido carbónico, ¿verdad? Anhídrido carbónico. No me acuerdo cómo fue la nomenclatura y se me va a venir. Anhídrido carbónico, o como también se lo puede llamar en la nomenclatura sistemática, dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Ahí está? Entonces, estos son mis reactivos y este es mi producto final. Bien, en todo reactivo y en todo producto es importante el balanceo de mi reacción química. Te muestro esto antes de mostrarte las demás o los demás tipos de reacciones, ¿verdad? Este tipo de reacción, por ejemplo, tiene un nombre, este tipo de reacción. El hecho de juntar no metal con oxígeno para que se me forme esto, ¿verdad? Tiene un tipo de reacción. El hecho el que les di hace rato de ejemplo, el de, por ejemplo, que sobre agua siempre, es un tipo de reacción, un tipo de ecuación también. ¿Cómo se llama ese tipo de ecuación? De desplazamiento, justamente se llama. ¿Por qué? Porque desplaza el agua, ¿sí? Entonces, todas las
que voy a poner acá, ¿verdad? Pero antes que eso, nosotros necesitamos balancear. ¿Y qué es lo que es el balanceo de ecuaciones? Dice, consiste en colocar números denominados coeficientes estequiométricos. De manera que, tanteando, ¿verdad?, busquemos un número en el cual se logre regular los reactivos y productos. Yo necesito tener un coeficiente estequiométrico, un número acá, ¿verdad?, si es que es necesario, ya sea en mis reactivos, así como también en mis productos, para que mi ecuación esté igualada o esté, en este caso, balanceada. Entonces, yo acá anoté unos pasos a seguir para poder hacer un balanceo, para poder realizar, para poder saber hacer un balanceo. Entonces, el primer paso que debemos seguir es el siguiente. Se debe balancear primero los metales, si es que hay metal. En este caso, por ejemplo, no hay metal, ¿verdad? Eso en el caso de que haya, ¿verdad? Si la ecuación química dice posee dos métodos distintos, dice, procederemos a balancear primero el metal que se encuentra en la molécula más compleja, o sea, con mayor cantidad de átomos. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una reacción cuaternaria, una combinación cuaternaria, ¿verdad?, donde tengamos ya 4 tipos de elementos que se tengan que formar. Eso ya es una molécula, vamos a decirlo, compleja, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo primero que tenemos que hacer es ver esa molécula más compleja y ver el metal de esa molécula compleja. Y a partir de ahí empezar a balancear. Eso es lo que me dice esa sugerencia, entre paréntesis que está ahí. Entonces, en el caso de que mi ecuación, por decirlo, mi producto sea muy complejo, ¿verdad?, en este caso esto es sencillo, pero en ese caso, ¿verdad?, ver primero el metal y ver ese balancear primero. ¿Está? Segundo paso, se balancean los no metales. Tercer paso, vemos que balanceamos los hidrógenos que hay, balancear después por último los oxígenos. El último es el oxígeno el que se balancea. Después dice, se recomienda realizar una tabla de manera correcta de balanceo de las ecuaciones químicas. ¿Y cómo vendría a ser esa tabla? Acá mismo voy a hacer para este ejemplo particular. Para el pincel rojo y todo. Vamos a hacer el balanceo, a ver si es necesario. Si es necesario, y si es que no, lo dejamos así de esa manera. Primero me dice que necesito balancear metales, si es que hay. Si es que no hay, bueno, después no metales, después hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces yo veo en mi reactivo, veo que no hay los metales, entonces no es necesario. Directamente paso a los no metales. Veo que acá yo tengo uno de carbono. ¿Okay? Estoy teniendo acá uno de carbono. Y acá, fíjense acá, yo estoy teniendo también uno de carbono. ¿Ah? Entonces, está bien, está balanceado mi no metal. Veo después mi hidrógeno, si es que hay, no hay hidrógeno. Entonces, hacho nomás eso. Veo después el oxígeno, veo que acá hay, como que esto es una molécula de oxígeno, acá yo estoy teniendo dos átomos, ¿verdad? En una molécula de oxígeno hay dos átomos de oxígeno, por eso es que el oxígeno en forma natural se encuentra como O2. Acá estoy teniendo dos también, entonces está balanceado y no necesita balancearse. Entonces, este ejemplo en particular está ya no balanceado así como. Vamos. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo, pues, después vamos a ver los tipos de reacciones con cada ejemplo dado. Pongamos ejemplo 1 a este y acá ejemplo 2. Ejemplo 2. Tengo entonces
conservativo, o sea, un sistema disipativo. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más la energía disipada. O sea, siempre le sumas la energía disipada a eso. Ese es para Un sistema no conservativo. Pues. Bueno, tenemos este ejemplo. Ustedes, al menos ustedes que están acá, ya saben cómo hacer esta combinación. O eso es lo que yo me imagino, ¿verdad? ¿Qué es todo eso? No te pregunto cómo se llama, te pregunto qué es. Es un óxido básico, es un óxido ácido anhídrido, ¿qué es? anhídrido. Anhídrido. Óxido básico. Aluminio. Aluminio, entonces. Óxido básico. Y oxígeno. Metal más oxígeno da óxido, ¿verdad? Esto es un óxido. ¿Y esto? Ácido. Ácido. ¿Qué tipo de ácido? ¿Cómo? Oxoácido, ácido oxácido, ¿verdad? ¿Sí? Ok. La unión de óxido básico más ácido oxácido, ¿qué te puede dar? Una sal que es neutra, ¿verdad? En realidad, bueno, ¿cómo se formaba una sal? ¿Se acuerdan? ¿Qué se unía? ¿Qué se tenía que unir? ¿Qué se tenía que unir? A ver, este es un ejemplo que está acá, ¿verdad? Un ejemplo, bueno, un ejemplo. ¿Cómo? Hidróxido. Hidróxido con más ácido oxácido. Sí. ¿Sí? Sí. Hidróxido más ácido oxácido es lo que te da una sal neutra, ¿verdad? Bueno, en este caso no se puede muestra así, pero bueno. Yo creo que muestra así porque después de esto vos podés formar el hidróxido acá con este hidrógeno que tenés ahí, ¿verdad? Es una forma más, vamos a decirle, antes de la reacción, ¿verdad?, del hidróxido con el ácido oxácido para que te forme la sal neutra. Pero bueno, tenemos esta reacción. Después vamos a ver los tipos de reacciones que, ¿sí?, para poder identificar. Primer paso. A mi tabla, metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. Veo acá aluminio tiene 2 y acá aluminio tiene 2. ¿Está balanceado? Sí, está balanceado. Veo mi no metal ahora. Azufre. Acá hay 1 y acá, vean, fíjate que 3 va a multiplicar acá, ¿verdad? O sea, acá está teniendo 3 y acá está teniendo 1. Entonces no está balanceado. ¿A este cuánto le falta para llegar a este? 2. Bueno, al multiplicar, acuérdate que ese valor estequiométrico, ese coeficiente estequiométrico, lo que va a hacer es multiplicar a todo el factor. Entonces, 3 es lo que falta ahí, ¿verdad? Voy a poner con otro color, poner con rojo. Entonces, 3 es lo que faltaría ahí para que esto esté balanceado. Y ahí, si yo tengo 3 de azufre acá, acá también estoy teniendo 3 de azufre, entonces ahí mi ecuación queda balanceada. ¿Se entiende? Veo en el hidrógeno. Estoy teniendo acá 3 por 2, 6. ¿Verdad? Que este 3 no solamente le va a afectar al azufre, le va a afectar a todo el compuesto. ¿Sí? Entonces estoy teniendo 3 por 2, 6 de hidrógeno hacia un lado y hacia el otro lado estoy teniendo 2 acá. Entonces, ¿qué factor es lo que tengo que, vamos a decirle, multiplicar para que yo pueda llegar a ese valor también? Por 3 otra vez. ¿Verdad? Entonces, 3 va a ser también mi coeficiente estequiométrico para este lado. Y ahí 3 por 2, 6, y acá 3 por 2, 6 también, y está balanceado mi ecuación, en este caso para el hidrógeno. Voy ahora el oxígeno. Me fijo en el oxígeno, que es el último en balancear. Acá estoy teniendo 3
3, que acá 3 por 4, 12. 12 más 3, 15 tengo de este lado para el oxígeno, ¿verdad? Ahora me fijo hacia este lado, estoy teniendo 4 por 3, 12, y 3 por 1, 3. 12 más 3, 15. ¿Está balanceado? Sí, está balanceado. Entonces, ahí queda mi reacción ya balanceada para esa ecuación. ¿Está? Entonces, de esa manera como uno tiene que hacer el balanceo de las reacciones químicas. ¿Ahí está? Damos otro ejemplo. Y siempre va a. ¿Cómo? Siempre va a salir igual así. De bello. Entonces, Si es que no sale eso, ahí es donde entra el método de oxidación-reducción, que es el método de Reynolds, que también vamos a hacer hoy. ¿Sí? Vamos a hacer hoy. En breve. Pero voy a poner otro ejemplo. Bien. Sabemos que un hidróxido, ¿cómo se forma? ¿Cómo se formaba un hidróxido? un metal más el radical OH. Radical, o sea, el metal más el radical OH. Así es, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no es que vos vas a encontrar OH en el medio ambiente así como tal, ¿verdad? ¿De dónde sale ese OH? Viene, sale del agua. Quiere decir de que vos vas a encontrar hidróxido al mezclar un metal con agua. Un metal con agua. Quiere decir que, por ejemplo, se puede crear hidróxido a través de un metal. A ver, un metal que sea sólido, puede ser hierro. ¿Verdad? Hierro es un metal sólido, algo que se puede hacer virutas de él. El hierro se puede triturar también. Puede tener así virutas de hierro. A ver, el mercurio, por ejemplo, es un metal. No, el mercurio no es un metal. Es un no metal o un metal. ¿Qué creen ustedes? Revisen su tabla periódica. Elemento de transición, ¿verdad? ¿Ah? Mercurio. Creo que es un metal de transición, ¿verdad? HG. Es un metal de transición. A ver. Sí. Sí, es un metal de transición. O sea que en sí es un metal. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo no tengo la H. ¿Dónde está? 80. 80. Ah, sí, acá. Es metal. Transición. Bueno. Entonces, esto es la acá. El mercurio es un metal, pero no es un metal alcalino ni alcalino creo. Es un metal que no es tan puro, por decirlo de una manera. Y se encuentra en forma sólida a temperatura ambiente. Por ejemplo, el mercurio se mezcla con agua. ¿Será que se va a formar hidróxido? Para fines prácticos, haciendo esto, sí. Pero se acuerdan que nosotros dijimos que normalmente en los laboratorios, cuando se forma un hidróxido, cuando ese metal es un alcalino o un alcalino terreno. ¿Sí? O sea, los del grupo 1A y 2A, los metales por decirlo de alguna manera. ¿Está? Litio, sodio, potasio, hidróxido, francio, plata. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Son los que van a tener o van a poder formar hidróxidos. Bueno, entonces, un metal, ya sea en estado sólido o en estado líquido, como esté, si mezclamos con agua va a formar hidróxido. ¿Y qué va a despejar o qué va a desplazar? Porque esto en realidad es una reacción de desplazamiento. ¿Qué va a desplazar? Hidrógeno. Y si se fijan acá, ¿qué tipo de hidrógeno es todo eso?
¿Como elemento o como molécula? Molécula. Como molécula, ¿verdad? Y el hidrógeno como molécula en el estado natural, ¿cómo se encuentra el hidrógeno? Así, ¿verdad? H2. Pero te pregunto si es sólido, líquido, gas, ¿qué es? Gas. Es un gas. O sea que al final, si vos reaccionás metal con agua, se te va a formar ahí adentro tu hidróxido, pero de paso puede que salga como vaporcito. ¿Sí? Ok. Bueno, veamos entonces para balancear esto. Sodio 1, 1. Está balanceado ya. No metal, acá no hay. Voy por el hidrógeno ahora. Acá tengo 2 y acá tengo 3. Aquí. En realidad acá yo necesito buscar un factor que sea para ambos, sea el mismo valor. O sea, no es que voy a poner acá 2 y acá tengo que poner 2, no. Puede que esos números varíen acá. Pero necesito igualar. Acá tiene que darme un valor y acá también tiene que darme un valor. Probémosle con 3 más. Acá si yo tengo 3 por 2 va a ser 6. Aquí estoy teniendo 2 y acá 1, ahora 3. Si yo pongo acá 3, ¿verdad? Pongo acá un 3. Voy a tener 3 por 1, 3, más 2, 5. No va a estar balanceado de mi hidrógeno, ¿verdad? Entonces, no es 3. ¿Qué número ustedes creen que puede ser? 2. Vamos a probar. No se ve mal. No voy a usar. A ver, con 2. Acá. Pongo 2. 2 por 2 acá 4. Acá yo estoy teniendo 3. Si acá pongo un 2. 2 por 1. Más 2. Ahí está balanceado mi hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Se desbalanceó todo de mis otros elementos que están balanceados, en este caso mi metal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá estoy teniendo 2 de sodio y acá estoy teniendo 1, ¿verdad? Entonces vuelvo a poner otra vez, ¿verdad? Necesito yo balancear mi sodio. León, ¿no? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Está balanceado ahí. ¿Se entiende? Es un tema, la verdad. Necesitamos buscar un valor ahí para que represente lo mismo en tu reactivo como en tu producto también. Ahora, ya está balanceado mi metal y mi hidrógeno. Falta el oxígeno ahora. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. ¿Entendió? Sí. Podemos usar video y copia mientras. Bien, continuemos. Vamos a hablar en sí de qué se trata la estequiometría, ¿verdad? O sea, ya definimos que la estequiometría sirve, ¿verdad?, para poder definir una ecuación química donde hay reactivos y productos, ¿verdad? Eso habíamos dicho. Ahora, dice muchos experimentos. A ver, leyes de las combinaciones químicas. Ley de la conservación de la materia, la voy a decir. Sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso habíamos dicho en la energía, lo mismo, básicamente, ¿verdad? La cantidad de materia durante una reacción química ordinaria no sufre cambios observables. Por ejemplo, cuando se quema una muestra de magnesio metálico en el aire, este se combina con el oxígeno para formar óxido de magnesio, un polvo blanco. Cuando se pesa el producto de la reacción,
el óxido de magnesio es más pesado que la muestra original de magnesio. Este incremento en la masa de óxido de magnesio se debe a la, ¿será que dice acá también así? ¿Salud? ¿Será que dice así también se debe en realidad. Se debe a la combinación del oxígeno con el magnesio para formar óxido de magnesio. Muchos experimentos han demostrado que la masa del óxido de magnesio es exactamente igual a la suma de las masas de magnesio y de oxígeno que se combinan para formar óxido. Tenemos magnesio y oxígeno. ¿Sí? Vamos a hacer acá. O sea, ponemos acá ley de la conservación de la materia. Ley de la conservación de la materia. O sea, lo que nosotros tenemos que ver acá es que si la masa va a permanecer para constante, ¿sí? Ya que la materia depende de la masa, entonces vamos a ver si la masa permanece constante. O sea, entre los reactivos y los productos si sale lo mismo. Eso es lo que demostró Lavoisier, ¿verdad? Lavoisier. Bien. Entonces la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos entonces magnesio más oxígeno para formar óxido de magnesio. Así. Es un óxido, ¿verdad? Porque es la unión de metal más oxígeno. Perfecto, todo chuchi, todo lindo. Sabemos que acá el oxígeno tiene valencia 2, el magnesio valencia 2, se intercambian las valencias, se simplifican y te queda MgO, ¿verdad? Hasta ahí no hay problema. Sencillito esta ecuación. Ahora, necesitamos balancear. Por eso yo le quise mostrar primero el balanceo, porque acá esto muestra todos los tipos de reacciones y después recién los últimos balanceos, lo cual creo yo es conveniente uno saber primero el balanceo para poder ver qué reacciones. Entonces yo veo metal, magnesio acá 1, perfecto. Veo acá, entonces, veo acá el oxígeno 2 y acá 1. Entonces necesito poner 2 acá para balancear el oxígeno, ¿verdad? Ahí el oxígeno se balanceó. 2 por 1, 2, pero el magnesio acá tiene 2 y acá 1. Entonces necesito balancear nuevamente el magnesio, pongo ahí el 2 y ahí está balanceado. ¿Voy por agua? ¿Sí? Ok. Ahora, veamos, para eso necesitamos la tabla periódica. ¿Por qué? Porque vamos a usar la masa. En mañana vamos a tabla periódica. Quiero que vean la masa de magnesio, ¿cuánto es? 24,3. 24,3, o sea, 24. ¿Sí? ¿Dónde ando? 24. Esto es 24. Y el oxígeno sabemos que es 16, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? De aquí viene lo que va a pasar. Fíjate que acá se me formó esta reacción, ¿verdad? MgO, donde Mg se supone que es 24 más 16, ¿verdad? 24 más 16. 40. Lo cual, bueno, está bien, ¿verdad? Esto te estoy hablando solamente atómicamente. Ahora vamos a ver en forma de molécula, ya con la reacción balanceada, a ver si permanece constante esa suma. Ahí sí se va a reproducir de que mi materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Mejorado? Bien, luego de mi reacción ya con mi ecuación balanceada, veo que, por ejemplo, 2 por 24, 48 gramos. Veo que acá el oxígeno molecular está teniendo 2 átomos. 2 por 16, 32 gramos.
lo que me da una reacción de 2 por 40, ahora usted sabe que esto es 40, ¿verdad? Que es 80. Y sumando 48 más 32 te da 80 también, ¿verdad? Entonces así se demuestra de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o sea que se conserva la materia, ¿sí? Quiere decir que los productos, perdón, los reactivos y los productos deben ser iguales, de algún modo, igual, balanceando. ¿Está? Bueno, veamos lo que dice el ley de las proporciones definidas o constantes. Dice, al combinarse un elemento con otro para formar un compuesto, lo hace siempre en la misma proporción o porcentaje de masa. Es decir, la proporción de masa con que se combina un elemento con otro debe mantenerse constante. Bien. ¿Qué? Entonces, hace rato estoy escuchando así. Bueno. Mañana, ¿por qué te habla de proporciones? ¿Qué era una proporción? Matemáticamente hablando, ¿qué era una proporción? Ustedes que ya dieron razón y proporción. Una proporción. Razón era una resta, ¿verdad? O sea, no era una resta, una comparación, ¿verdad? Y una proporción era la igualdad de esas razones. Sabíamos que había razón geométrica y razón aritmética. La aritmética era la resta, la geométrica era la división. La proporción también había aritmética y proporción geométrica. Entonces, una proporción normalmente se representa como una división. Así como cuando decimos una relación, cuando decimos una razón, una relación, hacemos referencia a una división. ¿Es matemática? Bueno, dice, al combinarse un elemento con otro para formar un compuesto, lo hace siempre en la misma proporción o porcentaje de masa. Ya examina. Acá por ejemplo tenemos Ki, ioduro de potasio. Toda una sal básica iónica. ¿Sí? Sal básica iónica. El potasio, ¿cuánto es su masa? 39, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Potasio 39. Y el yodo 127. ¿Ves? ¿Qué pasa si es que, a ver, cómo necesitamos hacer una reacción para que pueda haber eso? Para que se pueda comparar. A ver. A ver. Así. Puede ser una reacción de esto, ¿verdad? K más I es igual a KI. Potasio más yodo me da yoduro de potasio. Ambos no hay problema porque ambos tienen valencia 1, ¿verdad? En este caso el yodo utiliza valencia 1, ¿verdad? Para formar ese compuesto. Acá, así como está balanceado. Así como está, esto está balanceado. Si vos querés, vos podés aumentar la cantidad de moles. O sea, ese coeficiente estequiométrico. Quiere decir que si vos, por ejemplo, pones 2 acá, acá le puedo agregar 2 también. ¿Qué pasa ahora con el yodo? 2 por 1, 2. Acá tenés 1, podés agregarle 2 otra vez. ¿Verdad? ¿Cómo es tu proporción con respecto a uno del otro? Son iguales básicamente. ¿Sí? O sea, si vos aumentás por un lado, por el otro lado también tenés que aumentar la misma cantidad. Eso es lo que te dice esta proporción definida o proporción constante. ¿Sí?
la misma cantidad que vos agregás hacia un lado, entonces necesitas agregar hacia el otro lado. Por eso tu proporción debe ser constante. ¿Sí, no? Eso es lo que te dice esta proporción. Ahora, el del agua, por ejemplo. Sabemos que el oxígeno, ¿verdad? Hidrógeno 2 más oxígeno 2, ¿verdad? Para formar H2O. ¿Qué pasó? ¿Cómo este balance? ¿Cómo balancearían esto? ¿Cómo balancearían? Acá ponemos acá 4 para el hidrógeno y acá me imagino que tiene que ser 4 también, ¿verdad? 4 por 2, 8, 4 por 2, 8 y acá 4 por 1, 4, ¿verdad? Entonces yo necesitaría agregar un 2 frente al oxígeno para que tenga la misma cantidad de oxígeno para ese lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es mi proporción? Mi proporción acá ya no es más constante, o sea, no es igual en ese caso, ¿verdad? Acá yo tengo mi proporción de 2 sobre 2 o 1 sobre 1 como está acá, ¿verdad? Y acá como tengo mi proporción 4 sobre 2, ¿verdad? O como vendría a ser acá 2 sobre 1, que es lo mismo que tendremos. La proporción para el agua siempre por un lado va a ser el doble que el otro. Diferentes muestras puras de un compuesto siempre contienen los mismos elementos en la misma proporción en masas. Eso es lo que te dice el enunciado. Dice, si se hacen reaccionar en condiciones cuidadosamente controladas, por ejemplo, 10 gramos de cloro con 10 gramos de sodio, podrá probarse que los 10 gramos de cloro no reaccionan con todo el sodio, sino con una porción de que es 6,48 gramos exactamente, quedándose el exceso de sodio sin reaccionar, que es lo que tenemos acá. Y pero que a partir de este experimento, uno puede decir, bueno, acá por ejemplo hay un sobrante, hay algo que sobra, ¿verdad? Hay una reacción que se desplaza, ¿verdad? Que no forma parte de mi reacción original. Entonces ahí uno empieza a clasificar los tipos de reacciones como tal. Mira, 10 gramos de cloro, 10 gramos de sodio. Cloruro de sodio, ¿verdad? Uno creería que ambos entre sí se unen completamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No va a ser completa la reacción que hay. 16. Uno pensaría, ¿verdad? Diría, 10 más 10 sería 20 acá, ¿verdad? Directamente. Pero no. 16,48. Y el resto se pone como sodio, se desplaza sodio, ¿verdad? O sea, hay un sobrante de sodio. Dice, si en vez de tener 10 gramos de cloro tenemos 20 gramos de cloro, la cantidad de sodio que consumirá será 12,96. Si tenemos 7,61 gramos de cloro, reaccionará con 4,93 gramos de sodio, etc. Siempre va a haber un sobrante. Y acá tenemos esta proporción. O sea, no importa la cantidad que tenga, siempre va a haber una parte sobrante. Y no importa cuánto sobre, no importa si vos le vas agregando más cantidad a un reactivo que al otro. En tu producto siempre va a ser
al hacer la proporción, al hacer la relación, tu proporción va a seguir siendo constante. Eso es lo que dice. ¿No? Esto es para casos donde la reacción no ocurre completamente. ¿Cierto? Sí. Ocurre completamente, ¿verdad? Entonces, dice, cuando tenemos 10 gramos de cloro y 10 gramos de sodio, la cantidad de cloro es menor que la necesaria para reaccionar con todo el cloro. Y por tanto, limitará la cantidad máxima de sal común que puede formarse. Se dice que en este caso el cloro es el reactivo limitante. Y acá entramos ya con conceptos, con definiciones que necesitamos saber. Reactivo limitante. En otros, según las cantidades, podrá ser los sólidos. Ahora, ¿qué vendría a ser el reactivo limitante? ¿El qué? Esa es la definición correcta. Sí, el reactivo limitante vendría a ser el reactivo que se consume completamente. Entonces vamos a definir eso. Reactivo limitante es el reactivo que se consume completamente. Ok. Miramos lo que dice. Desde el punto de vista del análisis, al decomponer cualquier compuesto según la ley, debemos encontrar siempre la misma relación en peso entre sus elementos. Cualquier muestra de sal común descompuesta nos arrojará invariablemente un 39,34% de sodio y un 60,66% de cloro. O sea, no importa la cantidad que tenga de cloro de sodio, siempre va a haber más cantidad, en este caso de cloro, y menos cantidad de sodio para poder unirse ese cloro de sodio. Y hay una relación ahí. Ley de las proporciones recíprocas. ¿Se escucha todo y no lo que dicen en el video? ¿O se va a escuchar todo lo que dicen? Se va a escuchar todo lo que dicen en el video. Cuando dos elementos diferentes se combinan separadamente con un peso fijo, dice, de un tercer elemento, los pesos relativos de aquellos son los mismos con que se combinan entre sí. O bien son múltiplos o submúltiplos. Esta es otra ley, la segunda ley. Cuando dos elementos diferentes se combinan separadamente con un peso fijo, dice, de un tercer elemento, los pesos relativos de aquellos van a ser los mismos con que se combinan entre sí, o bien van a ser múltiplos o submúltiplos. Dice, vamos a ver un poco este ejemplo. Acá tenemos hierro con cloro, que nos forma cloruro ferroso, para este caso, ¿verdad? Cloruro ferroso, 56 gramos de hierro, la masa, ¿verdad? La masa atómica del hierro, eso, 71 gramos de cloro, su masa atómica. Bueno, ¿qué pasa ahora si en vez de hierro yo uno azufre, que tiene 32 gramos su masa? Mi cloro, 71 gramos, suponiendo una cantidad. Fíjate que acá, o sea, es que la
la masa de cloro no es 71, ¿verdad? Es 35,5, ¿verdad? ¿Qué pasa? La cantidad de azufre unida con la cantidad de cloro te va a arrojar una cantidad, que, bueno, en este caso es cloruro sulfuroso, ¿verdad? Ok, cloruro sulfuroso. Esto es una reacción, ¿cómo se llama? Sal binaria covalente, porque son dos no metales, ¿verdad? Donde el más electronegativo es el que está hacia este lado, el menos electronegativo hacia este lado, y el más electronegativo utiliza su menor valencia. Bueno, ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero combinar? Fíjense cómo queda la reacción. Cloruro ferroso, ¿verdad? Acá este cloruro sulfuroso. Y si por ejemplo ahora quiero unir hierro con este azufre, fíjense la cantidad que hay de cada uno de ellos. Hay uno, ¿verdad? Al momento de querer unir hierro con azufre, la cantidad que va a sobrar es esa cantidad. ¿A qué es lo que quiere llegar la ley de las proporciones recíprocas? Este es el famoso, si A es igual a B y B es igual a C, entonces yo puedo decir que A es igual a C. Más o menos matemáticamente trato de explicar de dónde sale eso. Si por ejemplo vos uniste un cierto elemento con otro, te dio un compuesto, ¿verdad? Volviste a unir otro elemento con uno de esos compuestos, o uno de esos elementos, perdón, que tenía anteriormente, te va a dar cierto compuesto. Sin embargo, si vos volvés a unir otro elemento anterior con el nuevo elemento que mezclaste, te debería dar la misma proporción, la misma cantidad de los otros dos sobrantes. Eso es lo que te dice la ley de las proporciones recíprocas. Cuando los elementos diferentes se combinan separadamente con un peso fijo de un tercer elemento de un peso relativo, aquellos son los mismos con los que se combinan entre sí. O bien son múltiplos o submúltiplos. Permanece constante, por decirlo de una manera, la cantidad que tenía en un lado o la cantidad que va a tener en el otro. Ley de las proporciones múltiples. Si un elemento A se combina con otro elemento B para dar más de un compuesto, la masa de A permanece constante y la masa de B varía en relación al número entero sencillo ese. Fíjense por acá, la relación nitrógeno con oxígeno, 2/1, ¿verdad? Relación nitrógeno con oxígeno son los mismos elementos, mira. Pero fíjate que ahí la valencia es lo que está cambiando acá. 2/2, la proporción. 2/3. 2/4. 2/5. O sea, no importa si tu elemento permanece constante, la masa es la que va a variar. Bueno, para entenderlo mejor, las valencias son las que van a ir variando. Pero tu elemento permanece constante. Sin embargo, son otros compuestos los que se te forman. ¿No? O sea, lo que te dice la ley de las proporciones múltiples te dice, por más que tus elementos sean iguales, eso no implica de que tu compuesto pueda ser diferente, sino que puede ser diferente tu compuesto. ¿Y eso depende de qué? Depende de la masa que tenga. Para nosotros a simple vista depende de qué, de la valencia que tenga. Fíjense ahí, el SO2 y el SO3. Hay una proporción ahí, 1/2 y 1/3. Son diferentes. Las proporciones van a ser diferentes. Va a haber una relación con respecto a los números de las valencias que hay. Los elementos permanecen constantes. ¿No? Bien, ley de los volúmenes combinados.
respecto a los volúmenes. Estábamos hablando con respecto a las masas, nosotros. Ahora con respecto a los volúmenes. La ley de Gay-Lussac dice: a temperatura y presión constante, los volúmenes de los gases que reaccionan pueden expresarse como una proporción del número entero sencillo. Justamente esto ayer yo estuve dando con los chicos de la parte de química, y esto habla esto en la parte de justamente de gases, en el estado gaseoso habla. Y en el estado gaseoso, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el gas es un fluido y los fluidos se mueven, fluyen libremente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los gases? Los gases, a diferencia de los líquidos, los gases pueden ocupar todo el recipiente o todo el lugar. Sin embargo, un líquido solamente se queda en el lugar del recipiente que lo contiene. Ejemplo, el gas de la cocina. Que si vos, por ejemplo, dejas abierto sin querer tu garrafa, ¿verdad? Vas a empezar a oler olor a gas en toda la casa. Y ese gas en realidad lo que ocurrió es que se dispersó por toda la casa. El volumen del gas permaneció constante en toda la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a presión constante, dice, los volúmenes de los gases que reaccionan pueden expresarse como una proporción de número entero sencillo. La ley es solo aplicable a sustancias gaseosas a la misma temperatura y presión. O sea, a temperatura y presión constante, el volumen puede tener, dice, una proporción, básicamente. La ley de Gay-Lussac, como le digo, está también presente en la ley de los gases ideales. Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno y cloro. Cloro en su estado natural, ¿qué es? Un gas. El hidrógeno sabemos que es un gas. ¿Qué pasa si cada uno tiene un cierto, vamos a decirle, un cierto volumen? Vamos a hacer esto. A ver, H2 más Cl2 nos da HCl, ¿verdad? Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿verdad? Es un hidruro no metálico. Hidrógeno, bueno, no metálico. El cloro acá tengo 2 y acá tengo 1. Necesito multiplicar por 2 para que esté balanceada la ecuación. Y ahí está balanceado el cloro. El hidrógeno tengo acá 2 y acá tengo 2 por 1, 2. Está balanceado ya mi ecuación. ¿Qué significa? Que ahora, en vez de llamarle ese 1 como coeficiente estequiométrico, yo voy a reemplazar como volumen. ¿Te acuerdas que el coeficiente estequiométrico relacionado a las masas? Que es lo que hacíamos allá. Entonces, en vez de masa, ahora decimos, esa es la cantidad de volumen que tiene. Entonces, yo puedo decir, acá yo estoy teniendo un volumen. Acá yo estoy teniendo un volumen. Al sumar un volumen con un volumen, yo voy a estar teniendo 2 volúmenes, lo cual tiene sentido. También sigue permaneciéndose constante por la ley de la conservación de la materia. Entonces, la ley de los volúmenes de combinación lo que te dice es que los volúmenes se pueden expresar como proporción de números enteros. Y ya sea del lado de los reactivos y del lado de los productos, van a permanecer iguales. Deberían de ser iguales. Miren, acá recién habla de las reacciones químicas. Dice, en las reacciones químicas siempre se transforman una o más sustancias en una o más sustancias diferentes. Es decir, los átomos iones se reagrupan para formar otras sustancias. Las reacciones químicas se representan en forma concisa mediante ecuaciones químicas. Una ecuación química se emplea para describir
describir las reacciones químicas y consta de reactivo, sustancia reaccionante y producto, ¿verdad? A partir de acá recién, ¿verdad? Y hace rato estamos hablando de reactivos y productos, ¿verdad? Y acá recién empieza a hablar de eso. Por ejemplo, carbono y oxígeno. Este es el ejemplo que les puse hace rato, ¿verdad? CO2 para formar dióxido de carbono. Las ecuaciones químicas, dice, son la representación abreviada del número y naturaleza de cada una de las sustancias reaccionantes y de los productos obtenidos en una reacción química. Los productos reactivos se representan por sus fórmulas, con todas sus propiedades físicas y químicas implícitas en ellas. El número de cada uno se indica con los coeficientes necesarios para que se cumpla el principio de la conservación de la materia. Es necesario que ambos miembros tengan números iguales de cada clase de átomo. La determinación de estos valores se llama balancear la ecuación y se puede hacer por tanteos hasta que ambos miembros tengan la misma cantidad de átomos de cada elemento. Lo que hicimos nosotros ahí, ¿verdad? A mí ahora este no me interesa. Lo que me interesa es la clase de reacciones. Ahora sí entramos en lo bueno. Dos tipos de reacciones. El primer tipo de reacción es la reacción de combinación. La reacción de combinación. ¿Qué es lo que te dice la reacción de combinación? Dice, son reacciones en las que dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto pentane, un solo compuesto. Por ejemplo, este que está acá, esto no es una reacción de combinación, ¿verdad? ¿Este? Sí es. Entonces, dos elementos se combinan para formar un compuesto. Un elemento y un compuesto se combinan para formar un nuevo compuesto. Dos compuestos se combinan para formar un nuevo compuesto. Entonces, la reacción de combinación puede ser entre dos elementos para formar un compuesto, puede ser entre un elemento y un compuesto y de formar nuevamente otro compuesto, o la unión de compuesto más compuesto le debe dar otro compuesto. Esa es la reacción de combinación. La combinación de dos elementos para formar un compuesto, dice. Por ejemplo, metal más no metal te da sales binarias. No sé qué me pasa. Los metales reaccionan con la mayoría de los no metales. Eso nosotros ya sabemos. Sabemos nosotros por enlaces, sabemos nosotros por combinaciones químicas, ¿verdad? Entonces, la combinación de dos elementos para formar un compuesto, por ejemplo, metal más no metal, te da una sal binaria. Metal del grupo 1A con los no metales del grupo 7A. Eso nosotros habíamos hablado de esto, ¿sí? Los metales alcalinos férreos con los halógenos que forman, por ejemplo, las sales binarias. Hemos hablado de eso, en parte de clases. También los metales del grupo 2A, los alcalinos férreos, con los halógenos, ¿verdad? Que forman también sales binarias, combinación, en este caso de metal con no metal. No metal con no metal, sabemos que te va a dar un compuesto binario covalente. Eso nosotros sabemos. Lo que estamos haciendo acá es un repaso, básicamente lo que vimos nosotros en la parte de combinaciones químicas. En estas reacciones, dice, el número de oxidación del elemento menos electronegativo varía dependiendo de las condiciones de la reacción. Por lo general, se obtiene el estado de oxidación más alto del no metal, menos electronegativo, cuando reacciona con un exceso del otro no metal. Por ejemplo, fósforo con cloro. Fósforo está en el estado sólido, cloro en estado gaseoso. De forma cloruro fosforoso. Fósforo 3, 5 son la valencia, ¿verdad? Del fósforo. Cloruro fosforoso. Indicando un lo que te da. Miramos la combinación, por ejemplo, de un sólido con un gas.
me da un líquido. Y fíjate un poco después, la reacción de un sólido con un gas Sólido. te da un sólido. Y mira, son los mismos elementos si se dan cuenta. Y ahí es donde entra esto que hablamos hace rato. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esto que está? De las proporciones múltiples. La combinación de dos elementos no precisamente te debe dar un solo compuesto, sino que varios, en una proporción definida. ¿Verdad? Metal más oxígeno nos da óxido básico. El primer caso de combinación química binaria. ¿Verdad? Por lo general los óxidos metálicos son sólidos, dice iónicos. ¿Entendés lo que dice? Los óxidos metálicos son sólidos iónicos. Son sólidos. Acá Fe más O te da el óxido ferroso, como un ejemplo. Te puede dar óxido ferroso o óxido férrico, ¿verdad? Como un ejemplo acá. No metal, no oxígeno te da un anhídrido, un óxido ácido. Sabemos nosotros eso. Yo puedo medir. Metal más hidrógeno te da hidruro metálico. Hablamos nosotros de esto. Normalmente, ¿cómo se forma un hidruro metálico? Con los metales del 1A, alcalinos, y los alcalinos térreos. ¿Está? Si es que querés mezclar otro metal, sí, podés mezclar, pero eso matemáticamente estaría bien, pero haciendo el laboratorio no se forma un hidruro metálico. Solamente se va a formar el hidruro metálico con los elementos alcalinos térreos o alcalinos. Elementos del grupo 1A y 2A. ¿Está? Bueno, hidrógeno más no metal, hidruro no metálico. O sea, estoy pensando combinación de un elemento y un compuesto. Acá, a partir de acá sí ya es lindo. Y acá ya es lindo. Combinación de un elemento y un compuesto para formar acá tenemos, fíjense, que aquí. ¿Cómo se llama este elemento? Cloruro fosforoso. Más cloro. Cloruro fosforoso más cloro. ¿Qué te va a dar? No. Cloruro fosfórico, ¿no? ¡Wow! ¿Verdad? Este tipo de reacciones yo no hice, ¿verdad? Ok. Partí acá donde quiero copiar. Esto voy a poner yo. Combinación de un elemento y un compuesto